iglesia a precio de sangre y crudo dolor. Hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor. Amén, hermanos, gracias damos al Señor por estar nuevamente, agradecido al Señor porque podemos estar hablando la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Juan Pablo, de nuestra hermana Rosemary. Señor bendiga sus vidas, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y bueno, gracias le damos al Señor porque Él nos da esta capacidad de poder transmitir su palabra, que no es nuestra, es de Él. Nos da el Espíritu Santo para poder discernir la palabra de Dios. Así que bueno, hermanos, agradecido al Señor por poder estar nuevamente con ustedes, con la compañía de mi esposa, mi hijo Timoteo. Y bueno, que el Señor bendiga a todos los hermanos y las hermanas que nos están escuchando y que nos van a estar escuchando, hermanos. Acuérdense que el programa de radio sale los días lunes y los días viernes, en el horario, los lunes de 10 a 11, después del programa emitido por el pastor, hoy por el hermano Juan y la hermana Rosemary, de 9 a 10. Y el día viernes salimos de 11 a 12 del mediodía, después del otro programa que sale de 10 a 11. Y después usted puede ver los programas a través de YouTube en la página La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, hermanos. Gracias damos al Señor. Vamos a hacer una oración para poder empezar con el programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por este día de vida que tú nos regalas, Señor, por esta oportunidad nueva, Señor, que tú nos das para manifestar tu gracia, Señor, para poder serte útiles, Señor, en tu presencia, Señor. Te ruego, Padre, que tú estés bendiciendo la vida de cada hermano, de cada hermana que nos está escuchando y nuestras vidas, Señor, para que podamos ser útiles en tus manos, para que la palabra no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias damos al Señor. Antes de ir a la palabra, quería aclarar algo que yo dije el programa pasado, cuando hablábamos de la vid y los pámpanos. Y yo dije que Jesús era la vid, nosotros los pámpanos. Y dije que, por así decirlo, así dije y usé esa expresión, Jesús estaba en los pámpanos o era los pámpanos por cuanto la vida de Dios estaba en ellos. Pero Jesús es la vid y la vida que alimenta a los pámpanos que está en la vid. Los pámpanos somos nosotros. ¿Vio? Y como pámpano nosotros tenemos que llevar fruto. ¿Vio? Y ese fruto es Cristo en nosotros. Y bueno, ya hemos visto el programa pasado las diferentes características de ese fruto ahí en el libro de Gálatas. Sí, Jesús. ¿Vio? Y hoy quería compartir con ustedes en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, una palabra que me estuvo dando vuelta hoy a la madrugada. Y bueno, quería compartirla con ustedes. No, porque es algo, si bien pareciera ser una palabra dura, pero es algo maravilloso porque el Señor nos amonesta antes de que vengan las situaciones, ¿vio? Y en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice, mirad, dice, que no desechéis aquel que habla. ¿Vio? Dice, mirad que no desechéis aquel que habla, porque si no escaparon aquellos, dice, que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos si nosotros desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y entonces nosotros mirábamos esta palabra, ¿no? Y dice la palabra del Señor, mirad que no desechéis a aquel que habla. Y nosotros podemos ir ahí al libro en el capítulo 2, versículo 3 del libro de Hebreos también.
Alabado sea su nombre. 2:3 de Hebreos. Amén, hermanos, el Señor lo bendiga. Dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Vio? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Y entonces ese versículo siempre es mal interpretado, ¿vio? Porque se usa la expresión guardar la salvación. Y guardar es algo que usted lo tiene que guardar porque lo puede perder, ¿vio? Pero la palabra ahí no dice cómo escaparemos si no guardamos una salvación tan grande, sino que dice si descuidamos, ¿vio? Y habíamos hablado que la salvación es Cristo en nosotros y que esa salvación nosotros tenemos que cuidar. ¿Cómo tenemos que cuidar? Y la tenemos que cuidar como nuestra propia vida. Dice que el que ama a su mujer, dice, como a su mismo cuerpo, dice. Dios lo cuida, lo sustenta. Eso dice ahí en 1 Corintios cuando habla del matrimonio. Alabado sea su nombre. En Efesios, sí. Efesios 5:28. 5:28 de Efesios, sí, vamos a leer ahí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice. Y entonces la cuida, la sustenta. ¿Vio? Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces acá la palabra dice, mirá que no desechéis a aquel que habla. Y allá nosotros leímos, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice. ¿Vio? No dice que nosotros la vamos a perder, dice, si descuidamos. Y descuidar es algo que usted tiene. Usted tiene y lo tiene que cuidar. ¿Cómo lo cuida? Y lo tiene que alimentar todos los días de su vida, para que sea sustentado por su palabra, para que sea sostenida por el Espíritu Santo y por su poder. Entonces así nosotros cuidamos guardamos esta salvación tan grande, dice. ¿Vio? Sí. En Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, sí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Veo, dice, ocupaos. Acá dice, que no descuidemos. Que no descuidemos. Y la salvación es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Entonces no la tenemos que descuidar. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Que nosotros rindamos toda nuestra vida a Él. Que nosotros atesoremos su palabra, que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, que nosotros vivamos en santidad. Entonces dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos, ¿vio? ¿Cómo escaparemos? ¿Y de qué está hablando? ¿Vio? ¿De qué está hablando? Entonces dice, ver, y otros hermanos que no han tenido el conocimiento de la gracia, dicen, bueno, pero ves, ahí dice, si descuidamos, entonces ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos del infierno? Ellos relacionan enseguida ahí, ¿vio? Pero no habla de eso, habla de cómo escaparemos de las situaciones que nos van a venir nosotros si descuidamos esta salvación, porque lo que nos hace salvos de las situaciones es la salvación que está en nosotros, es Cristo que está en nosotros. Porque dice ahí en Romanos 5:10, vamos a leer ahí, alabado sea su nombre. Romanos 5. Sí. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Vio? Seremos salvos por su vida. Esto no habla de la salvación del infierno. Esto habla de la salvación de las situaciones que vienen a la vida del cristiano. Dice, si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, ya está la reconciliación. ¿Qué salvación está buscando usted?
¿Qué salvación estoy buscando yo? Si ya está la reconciliación, ya se hizo la reconciliación, ya el Señor pagó el precio, ¿vio? La ley demandaba justicia, porque la ley es santa, justa y buena, dice, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero yo soy pecador, decía el apóstol Pablo, vendido al pecado, ¿vio? La ley es santa, justa y buena, y ella demandaba justicia, una vida de justicia. Bueno, eso el hombre no lo pudo hacer porque tenía una naturaleza pecaminosa. Entonces ahora vino el Señor, cumplió la ley por nosotros, ¿vio? Y entonces Él pagó el precio. Lo que la ley demandaba, el Señor le dio a la ley, por decirlo así. Entonces ahora la ley nos mira a nosotros y nosotros, claro, ahora nosotros estamos en Cristo. Porque dice, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿En dónde fuimos bautizados? En el cuerpo de Cristo. Entonces la ley nos mira en Cristo. Y en Cristo no nos puede juzgar como pecadores porque Cristo ya pagó, ya satisfizo la ley, ya satisfizo la justicia de la ley. Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ya está la reconciliación. ¿Por qué usted busca ser reconciliado? ¿Por qué busca la salvación? ¿Por qué va detrás de su salvación si ya está la salvación hecha? Ya el Señor obró la salvación para nosotros por medio de su sangre. Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más. Hay algo más. Hay algo más. Aparte de la salvación, hay algo más. Dice, mucho más. Dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y entonces ahí viene la confusión. ¿Cómo? ¿Somos salvos o tenemos que ser salvos? No, no, no. En nuestra posición delante de Dios somos salvos. Somos salvos. Dios nos mira como hijos. Nosotros hemos recibido, como dice ahí en 1 Corintios, el Espíritu de Dios, para poder ser hechos hijos de Dios. Y entonces, pues también dice en 1 Corintios 6:17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es la vida que nos recibimos nosotros de Dios para poder ser hechos hijos de Dios. Entonces ya la reconciliación para ser hijos ya está hecha. Ahora el problema está en que dice, y estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, ¿por qué vida vamos a ser salvados nosotros? Por la vida de Cristo. ¿De qué tenemos que ser salvados? De las situaciones que vienen constantemente a nuestra vida para hacernos tropezar de nuestra fe o para hacernos deslizar de nuestra fe. Por eso dice, porque ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a escapar de las situaciones si nosotros descuidamos esta salvación que hemos recibido? ¿Cómo escapamos de las situaciones que vienen a nuestra vida si no le damos lugar a esa vida, a esa salvación que está en nosotros, que es Cristo? Porque Cristo nos ha sido hecho por Dios justificación, santificación, redención. Ahí entra la salvación. ¿Ve? Todo eso nos fue hecho Cristo para nosotros. Pero volviendo ahí en el libro de Hebreo dice, mirá que no desechéis aquel que habla. Mirá que no desechéis aquel que habla. Y nosotros tenemos que mirar esto con atención, con detenimiento. Dice, mirá que no desechéis aquel que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra. Y ahí podemos ir a Éxodo 20:19. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, dice. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Vio? Habla tú con nosotros, dijo. Se ve que este hombre que había alcanzado, porque dice que Moisés, después del trato que tuvo con Dios, dice que él llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y se ve que él tenía una mansedumbre para tratar con el pueblo a pesar de la rebeldía del pueblo. ¿Vio? Pero cuando ellos escucharon, dice, la voz, dice, y vieron los truenos, los relámpagos y el humo que subía del monte,
ellos dijeron, habla tú con Dios, dice, para que no muramos, dice. ¿Vio? Y dice, mirá que no desechéis a aquel que habla. Y ellos terminaron desechando igual a aquel que hablaba. ¿Vio? ¿Quién era el que le hablaba? Dios les estaba hablando por medio de Moisés. Por medio de Moisés le estaba hablando, porque las palabras que Moisés hablaban eran las que Dios le daba. Dios les estaba hablando y ellos desecharon. No queremos escuchar lo que Moisés dice, no queremos obedecer, no queremos. ¿Vio? Moisés se fue al monte a buscar las tablas de la ley, a hablar con Dios, y ellos dijeron a este Moisés, dice, no sabemos qué le ha acontecido, dice. Y dice, hagamos dioses, dice, que vayan delante de nosotros y nosotros les sigamos. Y ahí tentaron a Aarón y le dieron todo su oro y todas sus cosas, dice, y bueno, y ahí nació el becerro de oro, ¿vio? Porque ellos dejaron de escuchar la voz de Dios, dejaron de escuchar a aquel que la instruía. Y entonces dice, mirá que no desechéis a aquel que habla, porque si no escaparon aquellos, dice. ¿De qué no escaparon? No escaparon de la consecuencia que vino a sus vidas por causa de que ellos desecharon la voz del siervo de Dios. Y hoy pasa así también, hermanos. Hoy pasa así, muchos desechan la voz de Dios, desechan a los siervos de Dios. Y como hablaba el pastor estos días y como hablábamos ayer en la reunión que tuvimos virtual con los hermanos, nosotros escogemos a quién escuchar. Y hacemos mal, porque nosotros decimos, no, mejor voy a escuchar a este hermano, a este pastor, a este siervo, y porque él habla bien, porque él es un hermano que tiene estudio, que tiene un trato, una forma de tratar con los hermanos que no es hiriente, a nuestro parecer, ¿no? Porque pareciera ser que aquel que nos tiene que instruir tiene una forma hiriente de conducirnos. Vio como pasó con el pueblo de Israel. Ellos pensaron que Moisés tenía una forma hiriente de conducirlo, pero eso era a causa de la rebeldía que en ellos se manifestaba. Que en Moisés también hubo, por eso tuvo que él tener un trato con Dios durante mucho tiempo él trató con Dios. ¿Vio? Porque él dice que fue llamado a una edad muy joven y después de 40 años el Señor lo trajo y lo mandó para que liberte a su pueblo Israel. ¿Vio? A la edad de 40 años. Y entonces lo mandó para que liberte. Pero en ese tiempo él tuvo que tener un trato con Dios muy grande. Y dice que cuando Dios lo llamó para ese propósito llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. ¿Vio? Y eso nos involucra a nosotros también. Todos queremos ser siervos de Dios, todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero ninguno de nosotros queremos recibir el trato de Dios. ¿Vio? Siendo que Dios tiene misericordia, los hombres no tienen misericordia, pero Dios tiene misericordia. ¿Vio? Y cuando Dios usa a su siervo, Dios lo usa y lo capacita también con misericordia para tratar con su pueblo. ¿Vio? A veces uno dice, sí, hermano, pero a mí mi pastor me trata con dureza. Y debe ser lo que usted necesita. Es como cuando un hijo se comporta de una manera que no es adecuada y el padre tiene que usar de severidad o de firmeza, porque es lo que él necesita. Como leímos, ¿se acuerdan en el libro de Hebreo? Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice, y haced de senda derecha para vuestros pies para que lo cojo no se salga de su lugar. ¿Vio? Y a veces se requiere firmeza para eso. No sé si tenés un versículo o algo para compartir. Sí, quería agregar. Mm, Que cuando fue llamado Moisés tenía 40 años y tuvo 40 años siendo preparado por Dios. Y a los 80 años Dios lo mandó a hablar a Faraón. Y dice en Éxodo 7:7, bueno, ahí es cuando lo envía Dios frente a Faraón y dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. ¿Vio? Pero tuvo una preparación de 40 años Claro, antes de ser enviado. claro, ¿vio? Fíjese, ahí está el dato correcto, porque yo me equivoqué en la edad. Dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años. ¿Vio? Ya eran hombres maduros ya.
Ya eran hombres maduros, hombres que ya habían sido capacitados, perfeccionados por el Señor para poder hacer esa tarea. Habían sido dotados con el poder del Señor, porque el Señor dice que puso en Moisés su espíritu para que él pudiera llevar a cabo su tarea. ¿Vio? Entonces, no es así nomás que se tienen que hacer las cosas. Fíjese que ahí en el libro de Hebreos, cuando habla del ministerio de los pastores, de los ancianos, de los obispos, él les da privilegios, pero también le da responsabilidades. Y ahí dice en el libro de Hebreos, en el libro de Timoteo, ahí habla de los ministerios. Libro de Timoteo. Fíjese lo que dice. Habla de los obispos, y los obispos son los pastores, los ancianos. Dice, palabra fiel es esta, dice, si alguno, dice, anhela obispado, buena obra desea. No es malo, dice la palabra, ostentar un pastorado, o ostentar ser evangelista, o maestro, o profeta, o apóstol, no es malo. Dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Vio? Todo esos requisitos del Señor mira en aquel que va a usar. Y cuando el Señor lo aprueba, entonces lo envía. ¿Vio? Por eso dice de ahí en hebreo, dice, mirá que no desechéis a aquel que habla. Aquel instrumento que Dios puso al frente de nosotros, tuvo que ver Dios todos estos requisitos en él, hechos una realidad. No es que los va a ver hechos una realidad en medio del ministerio, en el medio del desarrollo de su ministerio. No, lo ve antes. ¿Vio? Como dice de los diáconos, dice, los diáconos se han puesto a prueba primero, dice. Y si ejercen bien el diaconado, dice, entonces ganan para sí un grado honroso y mucha en confianza que es en Cristo Jesús, dice. Pero se han puesto a prueba primero, dice. Como decía un siervo que yo escuchaba en estos días, decía, nosotros somos como los médicos, dice. Nosotros no podemos ir a practicar con los hermanos, dice. Porque un médico no puede ir a practicar con su paciente. Si se le muere el paciente, pierde su trabajo. Y si nosotros perdemos perdemos de formar la vida de Dios en la vida de un hermano, entonces nuestro trabajo fue en vano. ¿Vio? Entonces por eso, cuando Dios envía a una persona capacitada para hacer la tarea y para que la tarea sea empezada y terminada en la persona. Por eso la amonestación dice, mirá que no desechéis a aquel que habla. El que habla, aquel que Dios instruyó, aquel que Dios preparó, está capacitado para hacer estas cosas. Y entonces nosotros decimos, ¿y quién es este para que me venga a decir lo que yo tengo que hacer? Aquel que fue capacitado por Dios. ¿Vio? Y se van a levantar seguramente ahí algunos, como pasó en el caso de Nehemías, dice que se levantaron Sanbalá, Gesén el árabe y Tobías, dice, se levantaron para ir en contra de la obra. ¿Vio? Se levantaron. Y ellos seguramente que hablaban mejor que Nehemías. Tenían palabras más dulces, ¿vio? No eran tan rigurosos con la tarea que se había que llevar, pero el instrumento de Dios era Nehemías, no eran ellos. ¿Vio? Y cuando cuando el pueblo de Israel se puso bajo la disposición de Nehemías, entonces la tarea fue llevada a cabo. Cuando el pueblo de Israel se puso bajo la dirección de Esdras, entonces la tarea fue llevada a cabo. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar, dice, mirá, dice que no desechéis a aquel que habla. Ellos desecharon a aquel que hablaba. No desecharon a Moisés, lo desecharon a Dios que hablaba por medio de Moisés. Y por cuanto desecharon a Dios que hablaba por medio de Moisés, entonces dijo, Dios juró en su ira, dice, no entrarán en mi reposo, dice.
No entrarán en mi reposo. Y el Señor Jesús le pasó lo mismo. No dijo el Señor Jesús, dice, no me desprecian a mí, dice, sino que te desprecian a ti. No me desprecian a mí. Ellos le despreciaban y ellos creían que estaban despreciando a Jesús nada más, pero le estaban despreciando al Padre. Y al apóstol Pablo le pasó lo mismo también. Dice que él fue a predicar y ellos no le recibieron. Entonces dice que el apóstol Pablo dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Dice, desde ahora yo me iré a los gentiles. Porque ellos despreciaron la voz del que hablaba. ¿Quién era el que hablaba? ¿Era Moisés? ¿Era Jesús? ¿Era Pablo? No, era Dios el que estaba hablando. Obviamente que en la persona de Jesús estaba Dios, ¿no? Ahí sí podemos decir que Dios mismo era el que estaba hablando, pero hablando de Moisés y de Pablo, ellos siervos de Dios, Dios era el que estaba hablando por medio de ellos. Sí. Quería leer ahí en Números 12:2. En el 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjese qué maravilloso. Número, capítulo 2. 12:2. 12. Fíjese qué maravilloso. Qué terrible al mismo tiempo, ¿no? Porque sí, qué terrible para aquellos que murmuraron. Por eso dice, ni murmuréis, dice. Como algunos de ellos murmuraron, dice, y cayeron, dice. No murmuréis, dice. Usted tiene una diferencia, entre comillas, ¿no? Una diferencia con aquel que lo está conduciendo, ore a Dios. Ore a Dios. Y no contamine el corazón de sus hermanos. No vaya, no cuente esas cosas. Ore a Dios. Ore a Dios. Y si en realidad aquel que le conduce está errado, el Señor le va a hacer saber. Y si es usted el que está errado, también Dios le va a hacer saber. Pero tanto el que le conduce como usted, en el caso de que Dios le haga ver, los dos tienen que tener la misma humildad para aceptar que Dios le hace ver. ¿No? Porque nosotros siempre nos ponemos de este lado. Y bueno, y el pastor tiene que ver que está equivocado. Y Dios le hizo ver, pero él no es humilde para hacerle ver. Usted no sabe. Usted no sabe, porque tal vez la humildad no se ve en que él agache su cabeza y diga, sí, la verdad que estoy equivocado. La humildad se va a ver en la conducta del pastor. Pero también la humildad en nosotros se va a ver en nuestra conducta. Si nosotros somos humildes, humilde quiere decir que nosotros aceptamos lo que Dios dice de nosotros. Si Dios dice que estamos equivocados, tenemos que aceptar que estamos equivocados. No podemos decirle a lo blanco negro y a lo negro blanco. Si Dios dice que no es así, no es así. Pero leyendo ahí otra vez donde leía mi esposa Números 12, dice, fíjese, vamos a leerle desde el 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de una mujer cusita que había tomado. Dios se lo permitió, era voluntad de Dios. Dios no le dijo, Moisés, lo que estás haciendo está mal. ¿Vio? Dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Fíjese que Moisés ni siquiera se enteró de esto que ellos dijeron. Porque ellos no es que fueron delante del campamento y dijeron, y delante de Moisés y dijeron, solamente por vos habla Dios. ¿Vio? No es necesario que su pastor se entere de que usted diga o piense en su corazón, porque acuérdese que esto también se vio en Satanás, cuando era un ángel de luz. Y no se vio a través de su hablar, se vio en su corazón. En su corazón Satanás dijo, yo subiré a lo alto y me sentaré allá y seré igual que Dios. Y el Señor le dijo, he aquí que se halló en tu corazón maldad. Estaba en su corazón. ¿Y de dónde vienen las guerras y los pleitos y todas esas cosas? No vienen de allí, de ahí vienen. Por eso nosotros tenemos que, cuando viene un mal pensamiento, antes que llegue al corazón y se haga un sentimiento, lo tenemos que desechar. Lo tenemos que desechar.
Y acá llegó el mal pensamiento, pero anidó en el corazón. Anidó en el corazón. Entonces dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová. Solamente por el pastor y por los ministros habla Dios. Si Dios también habla por mí. No dice ahí en 1 Corintios, y de ahí se agarran todos. No dice ahí en 1 Corintios, podéis profetizar todos. Sí, ciertamente que podemos profetizar todo, pero la dirección viene a través de los 5 ministerios que Dios constituyó. Y póngale que Dios le muestre a usted algo que tal vez el pastor no le mostró, pero aún así no puede no puede ir en contra de la dirección que Dios le está mostrando al pastor. Porque Dios puso su ángel, vio que dice ahí en el libro de Apocalipsis, dice, Dios habla al ángel de la iglesia. Y al ángel de la iglesia le dio una responsabilidad de cuidar la iglesia, de resguardarla. Vio que Pablo dice, yo dice, os he desposado como una virgen pura ataviada para su marido. ¿Vio? Y él la está cuidando de que no se contamine con nadie, la está cuidando de que no tenga relación con nadie. ¿Vio? Y cuando viniera el Señor, entonces él se la podía presentar. ¿Vio? Como aquel que dijo, los talentos que recibí los multipliqué, acá están. ¿Vio? Entonces, el trabajo que el pastor tiene es un trabajo muy delicado, porque él tiene que cuidar de lo que se le dio. ¿Y qué se le dio? Se le dio el cuidado de la iglesia. Se le dio el cuidado de la iglesia. Entonces dice, y nosotros tenemos que apoyarlo en el sentido de que nosotros tenemos que orar por él, por las situaciones que vienen a su vida, por las pruebas que vienen a su vida, por aquellos que se oponen. ¿No? Entonces dijeron, solamente por Moisés habla Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Sí, pero ellos no se olvidan que Dios habló por ellos cuando ellos estaban sujetos a aquel que puso Dios para guiarlos a ellos. No es que Dios, aparte de Moisés, le dio a ellos una revelación diferente y le dijo, bueno, ustedes ahora con esta revelación tienen que guiar ustedes al pueblo. No, no. Dios les confirmó por medio de las revelaciones o por medio de las cosas que Dios les mostró a Aarón y a María, la autoridad que Dios le había dado a Moisés, para que ellos pudieran ser colaboradores en el peregrinar de Moisés con el pueblo de Israel. No le dio una revelación o una iluminación para que ellos se levantaran, se apartaran solo y digan, no, nosotros podemos hablar también por Dios. Entonces dijeron, ¿no ha hablado también Dios por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y esto es algo que la verdad que a mí me conmueve mi corazón, porque nosotros a veces estamos en nuestras casas, a veces estamos en nuestros trabajos, a veces estamos lejos. Mire, yo vivo a 20 kilómetros de la congregación, 20 kilómetros del lugar donde nosotros nos reunimos. ¿Vio? Y el pastor a veces no escucha lo que yo digo o no sabe lo que yo pienso. Gracias al Señor que nunca permití que un mal pensamiento o una dirección diferente, porque sé yo por quién estoy instruido, yo sé que la palabra que el pastor habla es palabra de Dios. Dios dio testimonio de esas cosas. Pero, pero yo no estoy en presencia de Él constantemente. Y bueno, pero Dios sabe, Dios sabe. Dios sabe que si viene un mal pensamiento a mi vida y es en contra de lo que fui enseñado, yo oro al Señor, Señor, mira, esto no es así, yo sé que no es así, pero el pensamiento vino. Si es tuyo, que entonces genere el sentimiento que tenga que generar y la dirección que tenga que generar, y si no es tuyo, Señor, que lo pueda desechar directamente. Porque no quiero ser contaminado. Dios dice, ninguna raíz de amargura brota en vuestros corazones, dice. De manera que muchos sean contaminados. ¿Vio? Muchos. No dice algunos, no dice que usted solo va a ser contaminado. Sí. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe,
y por ella muchos se han contaminado. ¿Vio? Muchos. Pero si la raíz de amargura brotó en mi corazón, no en el del hermano. Sí, vio, pero por eso uno cuando uno está pasando por un mal momento, vio, el pastor siempre nos decía que su pastor le decía, si vos estás pasando por alguna lucha, Ramón, tenés que ir y contarle a Dios. Sí, bueno, pero yo tengo un hermano, no estoy hablando de una persona del mundo, un hermano de confianza, sí, de confianza para usted. Ahora, la confianza que usted tiene en el hermano, ¿basada en qué está? ¿En una amistad humana o en la vida espiritual crecida que está en el hermano? Porque si la confianza está basada en la vida espiritual crecida, madura y desarrollada que está en el hermano, no hay problema que usted le cuente su problema. Porque el hermano sabe qué va a hacer, le va a decir, mira hermano, no te aflijas, vamos a orar. Pero si su confianza está basada en una amistad humana, entonces el hermano nunca le va a decir, hermano, vamos a orar. El hermano le va a decir, sí, no solamente eso que vos viste, sino que esto y esto y esto y esto y esto y esto, como pasó con Aarón y María. Solamente por Moisés habla Dios, no habló Dios por boca de nosotros también. Y claro, como Aarón era un hombre, vio que no era de carácter fuerte, entonces fue arrastrado. En ella tal vez se abría alguna raíz de amargura ya de antes, entonces entró eso en ella y ya. Pero fue a otro que no era tan firme, ¿ve? No fue al hombre espiritual. Si hubiera ido a Moisés, Moisés le hubiera dicho a María, no, vos tenés que desechar ese pensamiento. Pero no fue a Moisés, fue a Aarón, un hombre débil. Sí. Es como pasó con Bernabé, Mm. que ahí en Gálatas dicen que él fue arrastrado en la simulación de Pedro. Por eso dice Pablo que lo tuvo que resistir cara a cara porque era de condenar. Claro, vio. Y nosotros, vio, ahí está el punto, y eso es lo que yo hablaba estos días con el pastor, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar el ser lleno del Espíritu Santo. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Pasan estas cosas en medio de nosotros y nosotros decimos, bueno, no importa. Lo importante es que el hermano se mantenga unido con nosotros, pero después de esa pequeña cosa viene otra cosa más grande y otra más grande y otra más grande, hasta que el daño se hace grande en medio de nosotros. Cuando pasó lo de Core, empezó por una cosa pequeña y después se hizo más grande. ¿Cuándo se hizo más grande? Cuando ya encontró que Datán y Abiram, dice, le siguieron. Empezó con dos. Primero empezó en su mente, en su corazón, y después ya logró contaminar el corazón y la mente de dos. Fíjese, el Señor dice, si dos de vosotros, dos o tres se pusieren de acuerdo, dice, con respecto a cualquier asunto, dice, pedí lo que quiere, dice, y os será hecho, dice. Si dos o tres, y estos tres se pusieron de acuerdo, pero para lo malo. Y mire cuánta gente pudieron arrastrar. Imagínense si nosotros nos pusiéramos de acuerdo no para lo bueno, para lo más excelente, para lo que es justo. ¿Vio? Ahora, ¿cómo nos tenemos que poner de acuerdo? ¿En el pensamiento suyo o en el mío? No, en el pensamiento de Dios. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí está el pensamiento de Dios. Entonces ahí nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Con quién nos ponemos de acuerdo? Nos ponemos de acuerdo con Dios y edificamos una iglesia para Dios. Pero estos tres hombres lograron ponerse de acuerdo para lo malo y arrastraron tras sí mucha gente, mucha gente. Ahora, ¿sabe dónde terminó esa gente? Dice que Moisés clamó a Dios. Solamente por Moisés habla Dios. Moisés clamó a Dios. Y la tierra se abrió, dice, y se los tragó y descendieron vivos al Seol, dice. ¿Vio? Vivos descendieron al Seol. No murieron de una enfermedad, no murieron de un accidente, no murieron a causa de que ellos se mataron entre ellos. Dice que la tierra se abrió y ellos descendieron vivos al Seol. ¿Y eso a causa de qué? Solamente por Moisés habla Dios, dijo María y Aarón. Y este dijo, yo voy a traer gente tras de mí y yo los voy a conducir. ¿Vio?
Y así pasó, así pasó. La tierra se abrió y se los tragó vivos, dice. Que no nos acontezcan estas cosas. Por eso dice la palabra del Señor, mirá, dice, mirá, deténgase, deténgase en donde usted está caminando, deténgase donde usted está yendo, deténgase en sus pensamientos, sus sentimientos y en su dirección, deténgase ahí. Considere lo que el Señor le está hablando. No soy yo el que le está hablando, es Dios el que le está hablando. Considere lo que el Señor le está hablando. Y si usted está yendo por el camino equivocado, vuélvase del mal camino y haga senda derecha para sus pies. Vuélvase. Porque dice, mirad que no desechéis a aquel que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. A mí Dios no me habla desde los cielos, una nube se abre y viene la voz de Dios como pasó con Jesús en el Jordán y me habla. A mí Dios me habla por causa de aquel instrumento que Dios escogió. Y si nosotros desechamos aquellos instrumentos que Dios escogió, no estamos desechando a ellos. No me desechan a mí, dijo el Señor, sino que te desechan a ti. Sí. Dice en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Vio? ¿Quién nos estorbó? ¿Quién les dio una enseñanza diferente? Si aún un ángel del cielo, y ahí él involucró un ser celestial, el apóstol Pablo. Si aún un ángel del cielo, dice, aún yo mismo, dice, vengo predicando un evangelio diferente al que os he anunciado, dice, sea maldito, sea anatema, dice. Y dice, ¿quién nos estorbó? ¿Quién nos fascinó? Dice en otra versión, dice, fascinar, vio, los sedujo, los hechizó con palabras, persuasivas, ¿vio? Pero de humana sabiduría. Porque el Señor también persuade. Porque dijo Festo, le dijo a Pablo, dice, por poco y me persuade, dice. O sea que el Señor también persuade, pero el Señor no usa palabras de humana sabiduría, usa palabras con demostración del Espíritu y de poder, así persuade el Señor. Entonces dice, mirad que no desechéis a aquel que habla, cuando usted escucha a aquel que le instruye, ¿con qué palabra le instruye? Y si le habla con demostración del Espíritu y de poder, ¿por qué desecha aquel que habla? Ahora, si son palabras de humana sabiduría y usted llevándolo a las prácticas, pasa como dice ahí en el libro de Colosenses, cosas con las cuales se destruyen con el uso, entonces sí, usted puede considerar no escuchar. Pero no dice así la palabra, dice considerar, dice. Sí. Sabemos que en Hebreos 12:11, ¿no? Dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. ¿Vio? Fíjese, parece que la disciplina, claro, lo que pasa es que nosotros cuando recibimos la disciplina no miramos a Dios, miramos el instrumento. Y ahí dice que las palabras dadas por el pastor, dice, son como clavos hincados, dice. ¿Y quién lo ve como clavos hincados? Nuestra carne. Nuestra carne no quiere recibir la palabra de Dios. Sí. Dice Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo, fíjese, y nosotros, fíjese que cuando Esteban hablaba la palabra de Dios, Esteban era uno de los diáconos, llenos del Espíritu Santo.
y estaba ahí por ser apedreado, y Esteban hablaba la palabra de Dios, les estaba mostrando a ellos su conducta, su realidad. Su realidad. ¿Y sabe qué hacían ellos? Dice que ellos tapaban sus oídos. Tapaban sus oídos y dice, y su corazón se enardecía dentro de ellos contra Esteban. Pero no era Esteban el que estaba hablando, Dios les estaba hablando. Dios les estaba hablando. Pero ellos miraban a Esteban y enardecían sus corazones contra él. Y así pasa a veces en las congregaciones. A veces sí pasa en las congregaciones. Y ¿sabe cuál fue la determinación de Dios? Lo que Dios le mandó a Moisés, dice, lo que estén por Jehová, júntense conmigo, dice. Júntense conmigo. Y es doloroso, doloroso lo que pasó allí, porque dice que cuando se juntaron, todo el pueblo de Leví se juntó con Moisés. Y la determinación fue que ellos tomaran su espada y acabaran con todo el resto. ¿Bien? Acabaran con todo aquello que se oponían. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no matemos a nuestro hermano, porque es nuestro hermano. Es nuestro hermano, él recibió a Cristo como nosotros. Pero también dice la palabra, después de una y otra amonestación, dice, deséchalo, dice. Porque ya va a ser para estorbo, ya no, el hermano no entra en razón, Dios le está hablando, él no quiere entender. Y Dios le habla, le viene hablando durante muchos años, mucho tiempo le habla a Dios, y él no quiere entender. A este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Y años estuvo tratando el Señor con el pueblo de Israel. ¿No? El apóstol Pablo estuvo mucho tiempo predicando el Evangelio de la gracia a los judíos. ¿Vio? Hasta que llegó el tiempo que Dios le señaló. No es que él dijo, bueno, parece que ya no me escuchan, entonces me voy. Dios le señaló. Vio que el siervo de Dios no se mueve por su propio sentimiento o su propio parecer, se mueve por la dirección que Dios le da. Hubo un tiempo que nosotros visitábamos con el pastor una iglesia durante 5 años trayéndole el mensaje de la gracia. ¿Vio? Y los hermanos no recibían, hasta que un día el hermano que estaba a cargo del grupo le dijo, pastor, mire, no se moleste en venir. No se molesten en venir, porque nosotros no creemos así como ustedes creen, no recibimos lo que ustedes predican. En ese tiempo el mensaje les hablaba a ellos sobre la circuncisión, de que ellos se tenían que separar. Y le dice, mire, nosotros vamos a traer un predicador desde Chile. Ellos le pagaron el pasaje de ida y de vuelta al predicador. Y el pastor le dice, bueno, si no les molesta, dice, yo voy a venir a escuchar a la hermana, dice, porque el hermano también tiene palabra de Dios para mi vida. Sí, pastor, no hay problema. Y vino el hermano de Chile, y el hermano vino con palabra de Dios. Y la palabra de Dios que Dios le dio a este hermano, que los hermanos necesitaban, era la circuncisión. Gloria a Dios. Gracias, Era la Jesús. circuncisión. Gracias, Señor. Entonces, no sé si los hermanos lo habrán entendido. Después de eso, nosotros ya dejamos de visitarnos con los hermanos. Mantenemos contacto hasta el día de hoy, pero ya no pudimos correr juntos con ellos, por cuanto ellos determinaron, ¿no? Pero vio que Dios habla, y Dios habla, y Dios habla, y busca entablar relación con el hombre, y el hombre determina. Job dice, determinarás a ti mismo una cosa y te serás firme. El hombre determina si quiere seguir a Dios o si no le quiere seguir. Si acepta el instrumento de Dios o si no lo acepta. ¿No? Por eso, hermano, muchas veces nosotros vamos a ver en aquellos que nos instruyen cosas que a nosotros no nos gustan, conforme a nuestro parecer, no nos gustan. Pero es el instrumento que Dios puso porque nosotros lo necesitamos. Y cuando nosotros descubrimos que es el instrumento que Dios puso porque lo necesitamos, dejamos de ver tantas cosas que nuestra carne nos quiere hacer ver, ¿no?
Porque los sentimientos que están en la carne de aquel que nos instruye también están en nuestra carne. Y mire si algún día el Señor nos concede la gracia de estar en el lugar donde está aquel que nos instruye. ¿Será que no vamos a tener las luchas que Él tiene? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque siempre van a estar aquellos que se oponen. Siempre van a estar aquellos que se oponen. ¿No? Mire, el otro día estaba mirando las reproducciones se van dando en los programas. Y yo digo, yo no creo que a nadie le pueda gustar o a nadie se pueda complacer con la palabra de gracia. Y sin embargo, en algunas reproducciones me encontré con varios no me gusta. ¿Vio? Y yo digo, que el Señor bendiga a los hermanos o a las personas que pusieron esas cosas, ¿no? Porque el Señor no es que los está descubriendo como Satanás hizo con Adán y con Eva, que los descubrió para exhibir su vergüenza y llevarlos a la perdición. El Señor los descubre para que ellos puedan ver la necesidad que tienen de Dios, la necesidad que tienen de esta palabra, y puedan volverse a la gracia con todo su corazón. Y entonces Dios dice, y yo sanaré su tierra, dice. Entonces, yo la verdad que me sorprendió, pero yo digo, bueno, tal vez el Señor tiene que seguir tratando con esas personas. ¿Vio? Tiene que seguir tratando con ellos. Y puede hablar con él, le va a hablar a ellos hasta el día de su muerte. Yo conocí una persona que hasta el día que murió, él decía, yo no quiero saber nada con Dios. Pero unas horas antes de morir, él dijo, alguien le habló y él dijo, yo quiero reconciliarme con el Señor. Ve que el Señor lo persigue hasta el último momento de su vida, porque no es la voluntad del hombre de Dios, perdón, que el hombre perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Gracias, Jesús. Y por eso, volviendo al versículo de Eclesiastés, la palabra dada por un pastor, dice, son como clavos hincados. Es como la corrección del padre con el hijo. El hijo quiere que el padre lo ame, pero que no lo corrija. Pero si no lo corrige en algunas cosas que él está yendo mal, ¿cómo él va a poder alcanzar ser un hombre de verdad? Y la mujer, ¿cómo va a alcanzar a ser una mujer virtuosa? Necesita esa corrección. Y ciertamente que el siervo de Dios, cuando use esa corrección, también va a usar de amor, porque la corrección no es para muerte, sino que es para vida. ¿Vio? Dice el Señor que Él produce la herida y Él la cura también. Y sí, Él produce la herida y la cura. La herida no es para muerte. Entonces, hermanos amados, yo le doy gracias al Señor por esas cosas. Sí. Nuestra amada hermana Estela nos manda un versículo, Mm, primera de Pedro 5, 2 y 3. sí. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vio, siendo ejemplo de la grey. Esa es la responsabilidad del pastor. ¿Vio? Por eso, como le decía al principio del programa, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, como no entendemos las cosas espirituales, miramos la iglesia y el primer lugar que nosotros queremos alcanzar es el púlpito. Porque queremos enseñarle a todos. Imagínense, recibimos un poquito de conocimiento y ya le queremos enseñar a todos. Pero mi pastor me decía, que su pastor le decía una vez, mirá Ramón, dice, tu palabra tiene que pesar de este lado del púlpito y del otro lado del púlpito. ¿Y eso qué significa? Que así como usted tiene una firmeza de este lado del púlpito, la misma firmeza tiene que manifestar en su vida práctica. Y eso no todos los hermanos hemos alcanzado todavía. Que está en nosotros, pero tenemos que alcanzar la manifestación de esas cosas. Por eso no es para todos, ¿no? No es para todos el poder guiar a un pueblo, el poder sostener a un pueblo. Yo le doy gracias al pastor y al Señor, ¿no? Porque Él me da el privilegio de poder compartir la palabra, ¿no?
siendo yo diácono nada más, ¿no? Pero yo veo la responsabilidad que tienen los pastores, porque nosotros decimos, el pastor solamente da la palabra y se va. No, pero el pastor tiene mucho trabajo. El pastor dice que él tiene que cuidar de su rebaño, tiene que cuidar que no vengan los perros, ¿vio? Los devoradores del cuerpo, ¿vio? Tiene que tener mucho cuidado porque él tiene que rendir cuenta de la grey de Dios después. Yo voy a tener que rendir cuenta por mi diaconado nada más. Y mi diaconado es el servicio hacia los hermanos, el servicio a Dios y que ministre, dice, el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso es mucho también, es mucha responsabilidad, pero no es tanta responsabilidad como la que tiene el pastor, ¿no? Entonces, por eso, hermano, si usted tiene un pastor y él anda conforme a la voluntad de Dios y lo que enseña es conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra, mirad que no desechéis a aquel que habla. Sí. 13:17 de Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Vio? Y ahí volvemos otra vez a Moisés. Gracias, ¿Vio? Señor Volvemos Jesús. otra vez a Moisés. Cuando él vio la conducta del pueblo de Israel, ¿qué dijo? Señor, tu pueblo, le dijo. Y Dios le dijo, tu pueblo, dice, se ha engrosado y se ha vuelto de nuevo, dice. No, Señor, pero es tu pueblo, le dijo. Señor amado. ¿Vio? Es tu pueblo. Y así, no, así como el hijo no tiene que producir una raíz de amargura en el corazón del padre para que el padre lo deseche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo deseche, no que lo deseche como hijo delante de todos, sino que en su corazón. Yo creo que lo peor que puede haber para un hijo es que el padre lo deseche en su corazón. Porque para el resto de la gente va a seguir siendo su hijo. Pero que el padre lo deseche en su corazón, ese es un pesar muy grande para su hijo. Digo, que no, que él sepa que no hay un amor para con él. ¿Vio? Pero eso fue producido a veces a causa de una mala conducta. Y así también con el pastor. Sí. Gracias damos al Señor, hermano. Gracias por esta palabra. La verdad que no nos alcanza el tiempo. Pero bueno, que el Señor bendiga la vida de los hermanos, de las hermanas. Vamos a hacer una oración y bueno, nos vamos a estar encontrando el día viernes nuevamente. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que no cometamos, Señor, los errores que ellos cometieron, Señor, para que no caigamos, Señor, en semejante ejemplo de desobediencia, dice tu palabra. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de tu siervo, Señor, nuestro amado pastor, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser compañeros, Señor, en la carrera, Señor, a poder edificar juntos un cuerpo, una iglesia para ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. De mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contienda.